Ahí está. Buenas tardes nuevamente a todos. Una nueva clase, en este caso sobre el derecho, tratando de cerrar con las características esenciales de lo jurídico. Vamos a retornar un poquito, quedaron algunas cosas pendientes y hoy vamos a agregar un tema, seguramente no un tema, vamos a cerrar el tema del derecho con un trabajo que yo subí al mediodía, estaba dudando si subirlo o no, me pareció necesario subirlo. Y el título, si ustedes se fijaron, el título es ambicioso. ¿Por qué? Porque el título dice la necesidad del otro como, algo así dice, ¿no? La necesidad del otro como llave de acceso o como criterio para entender el carácter o la dialogicidad del derecho. Ambicioso, ¿por qué? Pues acá nosotros tenemos que unir, vamos a seguir acá, vamos a seguir acá un autor discípulo de Giorgio Del Vecchio, un brillantísimo filósofo del derecho italiano, Sergio Cotta, que yo tuve gusto de conocer teóricamente, no lo conocía, no lo había leído nunca, y a partir de la lectura y comentarios y consultas con Héctor en su momento, pude acceder a este autor, a algunas de sus obras, por lo menos todas las que están traducidas al castellano, y es un autor interesantísimo y además está en la misma sintonía, teóricamente, la que nosotros adherimos. Y él va a explicar cómo se vinculan, cómo se conectan el hombre, las características dialogales del hombre y el derecho. Por lo tanto, si a nuestro juicio la explicación es contundente, habríamos dado o habríamos cerrado el principio, el punto de partida con el cual arrancamos, que era, lo recuerdo y lo repasamos porque como dato es muy importante, que todo, en este caso, todo derecho que se elabora tiene por detrás una imagen del ser humano y el derecho será correcto, incorrecto, adecuado, inadecuado, a partir de que lo juzguemos, en la medida en que esa imagen del hombre sea la más aceptable. Por eso hicimos todo un trabajo previo para entender lo que era el ser personal. Empezamos a hablar sobre el derecho, hay alguna conexión, pero nos falta lo más importante, ver si podemos descubrir el nexo con el derecho desde nuestra perspectiva, que era el dialogal. Este es todo el argumento, si se quiere, de la materia. Es el punto de partida, es la tesis, es la afirmación. Estuvimos trabajando y vamos a ver si lo podemos cerrar. Por eso el título de lo que se subió. Si retrocedemos un poquito, vamos hacia atrás, estábamos viendo el derecho en el Estado de Derecho y algunas consideraciones, porque estuve pensando, no a consecuencia de lo que contamos, lo que se vio, lo que ustedes preguntan. Siempre intento hacerlo y mentalmente para ver qué es lo que se puede corregir, cómo decirlo de otra manera, cómo pensarlo, cómo recuperarlo y cómo aclarar el tema. Y espero que me salga bien porque a las 5 de la mañana me desperté y ya estaba pensando en eso. Sin exagerar, ¿eh? La idea del Estado de Derecho puntualiza, no quiero que se entienda o por ahí se malinterprete que nosotros hablamos del poder en sentido negativo
y del derecho como propuesta, como si se tratara de un conflicto, de una batalla entre donde uno tiene que eliminar al otro, o es una cosa o es la otra. Lo que nos dice Héctor en el trabajo es que producto de múltiples factores, hoy por hoy, y podríamos seguir sosteniendo hoy por hoy, la forma de organización más propicia para el desarrollo de la condición humana, dada esta conjunción entre poder y derecho, es el Estado de Derecho, que está soportado por una forma de organización política que es la democracia. Por lo tanto, nosotros tenemos que convivir con esos dos paradigmas que por muchísimas cuestiones se han conjuntado. No sabemos, y esto ya sería muy lejos, o pensar algo que después pueda ser difícil de corroborar o de comprobar, seguirá siendo la forma de existencia o de coexistencia más potable para nosotros, los seres humanos. En consecuencia, de lo que se trata es admitir que es ineludible la convivencia bajo el Estado de Derecho, entender, que era lo que estábamos contando ayer, cómo trabajan, se conjuntan, se solapan y se limitan mutuamente poder y derecho, y desde el lado nuestro, desde el lado del derecho, intentar siempre que en esa tensión, en esa convivencia tensionada, el poder no se desborde tapando, disimulando o aniquilando el derecho. Este es el riesgo más grave. Funcionaría como una especie de ideal regulativo. ¿Se acuerdan que les conté en una de las clases? Hablé del ideal regulativo. ¿Qué es el ideal regulativo? El ideal regulativo sería como una especie de búsqueda, de camino, o si se quiere, de senda, muy vinculado a lo utópico, que nos permite fijarnos ciertos objetivos. Esto no significa que humanamente en algún momento podamos llegar a tocar el techo de ese ideal regulativo, por múltiples factores, entre otros casos porque somos seres limitados. Pero ese ideal regulativo es el que nos va a permitir enjuiciar la realidad en la que vivimos y entonces hacer los retoques necesarios, los ajustes necesarios para que el poder no se expanda sobre el derecho. Si tuviéramos que hacer un análisis, una especie de estadística, diríamos que esto hoy es más necesario que nunca, porque el derecho ha retrocedido muchísimo respecto o en relación al poder. Entonces, la explicación de por qué el poder se ha subrogado al derecho y lo ha convertido en algo accesorio puede ser resuelto en la medida en que entendamos todo esto. Si nosotros pasamos por alto, esto no se analiza, piensen esto, aunque parezca les pueda parecer muy exagerado. Si nosotros no tuviésemos conocimiento de esa confusión entre poder y derecho, no objetaríamos nada a los sistemas jurídicos vigentes con anterioridad y vigentes ahora. ¿Por qué no lo cuestionarías? Porque no nos daríamos cuenta de la confusión. Entonces, hablaríamos del derecho, por ejemplo, como un sistema de normas que emana de una autoridad con competencia, que detenta el poder político y cuyo criterio de cumplimiento del seguimiento está adosado a la sanción, a la aplicación de sanciones, y que esto viene del Poder Legislativo, de la ley del Estado, y que el derecho es el resultado, es a posteriori de que aparece la ley del Estado, que aparezca la ley del Estado y empiece a regir nuestros destinos. Si no aprendiésemos esto, todo lo demás nos pasaría por alto. Entenderíamos el derecho como una técnica de control social, pensaríamos que el derecho no se puede entender si no es con el poder, que no puede pensarse en un sistema jurídico o de derecho que no esté acompañado por elementos como la organización a partir de la coactividad, el poder a partir de la limitación, la sanción. No sería posible pensarlo, no lo podríamos pensar. Y la prueba más contundente, que ya no nos sorprende, la prueba más contundente es que cuesta mucho trabajo
salir del esquema o del cliché aprendido para poder entender esto. Pero a mí esto me lleva a reforzar algo que ya lo vimos, que lo estuvimos trabajando. Nosotros nos tenemos que darnos cuenta que los conceptos que se forman no son conceptos sobre cualquier cuestión que se conoce, no son conceptos perpetuos, no son para toda la vida. Los conceptos deben ser revisados y muchas veces los conceptos necesitan ser modificados porque algunos conceptos ya no resisten el análisis en función de que el contenido que deberían representar los desborda. Y uno podría preguntarse, ¿por qué los conceptos tienen que ser modificados? ¿Por qué entran en desuso? ¿Por qué ya quedan chicos? ¿Por qué no sirven para explicar una realidad? Y la explicación más sencilla creo que tiene que ver con la evolución del ser humano. A mayor evolución, capacidad y amplitud de apertura de conciencia, más posibilidades, necesariamente más posibilidades para modificar y revisar conceptos ya adquiridos. Vuelvo a insistir en algo. El concepto de poder que nosotros tenemos, que es el concepto de poder como dominio, es un concepto forjado de manera convencional hace no muchos siglos, pero que ya ha demostrado que no sirve, no resuelve o no se ajusta al criterio de dignidad humana. Entonces, ¿qué habría que hacer? Uno podría pensar, pero ¿cómo vamos a rechazar un concepto de poder que se generó, que vino de afuera, que se instaló, que fue defendido por numerosos pensadores, por sociólogos de renombre, que se ha estudiado en todos lados, que se estudia, y hay que revisarlo porque no refleja la realidad? Si el concepto no refleja la realidad, lo tengo que modificar. ¿Y por qué no puede reflejar la realidad? Porque yo estoy a lo mejor distraído y estoy mirando para acá y no miré para allá. Vamos a poner una manera muy sencilla. Yo tengo que revisar el concepto. Acuérdense otra vez de nuevo del reduccionismo. Yo estoy viendo esto y hay algo que me impide ver aquello. Puedo elaborar un concepto y que ustedes también vean esto que yo estoy viendo ahora, pero me está faltando aquello. Entonces, tengo que decir válidamente, hay que rehacer ese concepto, lo que estamos mirando, lo estamos mirando mal, o lo que estamos mirando no cubre las expectativas, o no refleja la realidad que intentamos expresar. Entonces tenemos que cambiarlo. Todo esto genera zozobras, dudas, discusiones, controversias negativas, pero una realidad que no se adecua a los conceptos conforme al momento que se vive es como pretender caminar con zapatos del mismo pie o pretender caminar, correr o ir hacia adelante yendo para atrás. Y mucho de eso nos pasa socialmente hablando por esto. Al final del trabajo sobre el derecho en el Estado de Derecho, se habla del estado de excepción. Y acá Héctor va a marcar este problema con el poder. Él dice, el estado de excepción, ¿qué significa? Significa que el Estado, el poder político o el poder decide en caso de conflicto social o de problema social grave, suponemos, se suspenden todas las prerrogativas. ¿Qué prerrogativas? Las prerrogativas establecidas en la Constitución. Esto es, se suspenden todos los derechos y todas las garantías. ¿Cuál sería el motivo? El motivo sería un estado de conmoción, de gravedad. Es lo que comúnmente se estudia o se conoce como estado de sitio. El estado de sitio implica que se suprimen todas las garantías y todos los derechos. Dos cosas que me parecen clave. El estado de sitio es un hijo directo o directo del poder, pero el estado de sitio está incorporado en una constitución, la Constitución Nacional, que es un instrumento jurídico. Esto empieza a dejar o sorprende menos cuando sabemos o entendemos que la Constitución también es una ley y también es una ley del Estado. Y la Constitución también podría ser, si tenemos en cuenta o recordamos las enseñanzas de Kelsen, el resultado, esa Constitución con ese estado de sitio, el resultado de haber sido elaborada por quienes pueden imponer su cumplimiento.
Fijemos entonces, tenemos una estructura, pensemos esto, tenemos una estructura que se supone jurídica, una expresión de derecho, formalizada, ley del Estado, Constitución, pero dentro de esto tenemos, dentro del vientre de la figura jurídica, tenemos el poder, estado de sitio, suspensión de todas las garantías. Es una contradicción que no se nota en principio, es una contradicción fuertísima. Tenemos como resguardo final del orden y la convivencia ante un problema determinado, vamos al criterio del poder. No voy a hacer un análisis pormenorizado del estado del sitio, podría hacerlo, simplemente voy a cuestionar lo siguiente. Como toda medida como aquellas medidas que el poder suele utilizar para menoscabar el derecho, lo primero que hace el poder es declamar que es una cuestión de necesidad y urgencia. Entonces, siendo una cuestión de necesidad y urgencia, no hay mucho que pensar. ¿Quién determina la necesidad y urgencia? Preguntémonos, ¿quién determina la necesidad y urgencia? Olvidémonos que la necesidad y urgencia la determina la comunidad, primero. Y el estado de sitio tiene muchos puntos de contacto con otra expresión jurídica, si se quiere, entre comillas, y ahora voy a volver brevemente sobre lo de expresión jurídica, de positividad y juridicidad que me quedó, como me parece que puede haber quedado como duda, que es el decreto ley. Ustedes saben qué son los decretos leyes. Convivimos con los decretos leyes. Validamos los decretos leyes. Ahora, en rigor, ¿qué es un decreto ley? Apelando a su conocimiento ya sobre las formas de expresión o las fuentes de derecho, en principio, diríamos que tenemos la palabra ley, decreto. Me suena medio forzado. Decreto, decretar. Decreto y decretar me permite imaginar o inferir que estamos hablando de una imposición, no de una obligación. Pero ley profesor, me hace ver que la ley es fundamentalmente una expresión de la comunidad. Está entonces medio forzado. Decreto ley sería como Estado de Derecho. En rigor, el decreto ley no es otra cosa que la subrogación por parte de quien detenta el poder político, subrogar e implica ocupar el lugar de aquellos que le delegaron el poder político, es decir, toda la comunidad, y resolver por sobre, a espaldas, como lo quieran. Lo podemos disfrazar y podemos utilizar términos ambiguos que edulcoren la cuestión o la suavicen, pero está reemplazando la propia decisión de la comunidad. Esto es lo que se denomina como producto de la expresión del poder, que acá estamos poniendo en lisa con el derecho, es lo que se suele denominar paternalismo. ¿Qué es una actitud paternalista? Fíjense, recuerden, ya estudiaron Derecho Romano, ¿qué era lo que hacía el pater familia? El pater familia tenía, de ahí va a venir la expresión, el pater familia tenía un absoluto poder de decisión basado en su discrecionalidad sobre los miembros de su familia. Si podía hacer y deshacer lo que quisiese con los integrantes de su familia. Siempre en la suposición... El tema, perdón, otra vez surge el tema del reduccionismo ahí. Al omitir la voluntad y la opinión de los demás y al tener la decisión total y sin consulta. Sí, sería una... claro, podríamos verlo así. Es interesante lo que me estás acotando, porque nosotros lo podríamos ver así. Cuando vos tenés que tomar una decisión, sea una decisión individual o una decisión colectiva, yo se los comenté, los expertos que trabajan sobre la decisión y la relación entre el cerebro y las decisiones, ¿qué nos dicen? Que uno puede tomar una decisión individual o colectiva con más o menor acierto en función de la información que tenga. A mayor información sobre lo que tengo que resolver, más posibilidades de decidir. Pero en el plano del conocimiento, cuando tenemos que resolver un problema político, cuando digo un problema político me refiero a un problema de comunidad, todos los que integramos la comunidad, conocemos la cuestión, tenemos que resolver el problema, pero cada uno tiene que aportar. ¿Por qué? Porque cada uno tiene una posibilidad de lectura distinta o diferente.
Si, por ejemplo, yo tengo que tomar una decisión, vamos a hacer este juego, supongamos que nosotros dos, Julieta, fuéramos la comunidad, tuviéramos que tomar una decisión. Puedo hacer mi aporte, vos podés hacer tu aporte, se discute y de esa discusión y argumentación yo tal vez puedo incorporar algo que antes no tenía y vos también, y en consecuencia, si los dos somos honestos intelectualmente hablando, vamos a cambiar nuestro punto de vista. Yo voy a incorporar lo que vos me decís porque vos tenés razón y tal vez vos podés incorporar algo de lo que yo digo porque vos te das cuenta que tenés razón. ¿Qué ha quedado de la primera confrontación? Un crecimiento y un conocimiento, porque gracias a confrontar con vos, yo incorporo algo que no tenía antes de confrontar con vos. Si yo hubiese tomado esa decisión sin consultarte, lo hubieses hecho vos, esa decisión estaría sesgada, porque le faltaría información, porque le faltaría lo que yo podría aportarle o vos podrías aportar. Seguramente, en términos pragmáticos o en términos políticos, esa decisión no va a ser correcta. Entonces lo podríamos ver así. Y en el caso de los decretos leyes, la pregunta sería, cuando uno tiene que tomar una decisión, y vuelvo a lo de paternalismo, cuando yo tengo que tomar una decisión como eje de una familia, como en la polis, en principio debemos o debo consultar a todos, todos debemos participar. Una objeción sería, pero está exagerando, ¿por qué? Porque hay un momento en el ejemplo mismo de la paternidad, hay un momento en donde, por ejemplo, los miembros más pequeños de la familia no pueden decidir. Entonces, el que tiene que decidir o el que debería decidir es el pater familias en el derecho romano. Es cierto, pero más allá de eso, más allá de que pueda ser cierto, el argumento Disculpe, una o pregunta. esta idea sigue siendo débil. Claro, se Profesor, agrega esto, pero yo puedo decidir subrogándome a otro diciéndole que a lo mejor lo que decido no le gusta o tiene que hacer un sacrificio, pero que se supone que este sacrificio, por tomar una decisión que no le gusta, no comparte o no entiende, se va a salvar después. Porque cuando madure, entienda o la situación cambie, va a ver que esa decisión que le generó una innumerable cantidad de sacrificios, hoy redunda en su beneficio. Entonces se dice, en última instancia, el paternalismo puede llegar a ser importante. Ahora, esto lo puedo entender, lo puedo admitir en punto de una relación, por ejemplo, de un pater familia romano con descendencia de 3, 4, 5 años, pero no puede ser admisible en una sociedad donde estamos hablando de personas adultas. Yo no puedo decidir subrogándome a la voluntad de muchos adultos sin consultarlo, y mucho menos diciéndole, se van a tener que sacrificar porque este sacrificio va a redundar mañana en un beneficio para ustedes. Entonces, no importa lo que tengan que pasar, no importa lo que hoy tengan que sacrificar. Pero por otro lado, esto no se dice, esto está por detrás del argumento. Cuando se habla del decreto de ley, no se dice. Por otro lado, les puedo decir, ustedes tienen mucha voluntad, tienen mucho ahínco, mucho empuje para resolver las cosas, pero demoran mucho. Entonces, si van a demorar mucho, porque son muchos, para decidir, hemos perdido un tiempo valioso. Entonces, un argumento más a mi favor. Tienen la intención de resolverlo, pero pasa mucho tiempo y no deciden nada. Y en tercer lugar, podría decir, yo tengo mucha preparación, estoy hablando en sentido hipotético, no estoy refiriéndome a mí en el ejemplo. Yo tengo mucha preparación. Y tal vez que tenga mucha preparación amerite que la mayoría de ustedes no tiene la preparación que yo tengo. En consecuencia, va a ser mucho más importante que yo decida, evitemos la deliberación, la discusión entre ustedes y se tome la medida, porque en función de mi autoridad, de mi competencia, de mi preparación, de mi rapidez y de mi lectura de los acontecimientos, ustedes deberán simplemente adherir a lo que yo digo. Esta es la figura del
decreto ley, esta es la figura del paternalismo, y equivale también a la misma figura del estado de excepción, porque el estado de excepción es un estado de sitio que se toma en circunstancias graves. Vuelvo a decirlo, ¿quién determina las circunstancias graves y apremiantes? El que detenta el poder político. ¿Y cómo lo determina? En soledad, en forma individual. Esto está dentro de la caja del derecho y es un problema gravísimo. Tal vez en algún momento el estado de sitio salga de la ley, salga de la Constitución, porque no tiene nada que hacer dentro de la Constitución. Yo diría, usando si se quiere, una ejemplificación cinematográfica, el derecho está durmiendo con el enemigo. Los que defendemos la juridicidad estamos durmiendo con el enemigo. Y tal vez, probablemente, esto se deba a que todavía no nos demos cuenta, y seguramente se deba a que todavía no salimos de la confusión. Yendo a positividad y juridicidad, perdón, un datito más. ¿Qué nos dice Héctor respecto a esta cuestión? Él nos dice, a tal punto no se entiende bien la integración y la confusión, que no existe la posibilidad de la solución inversa. ¿Ustedes vieron en la Constitución alguna cláusula que diga que en caso de un grave problema el derecho va a surgir o resurgir con toda su fuerza y que la solución de los problemas se apoyarán en criterios exclusivamente jurídicos, en la búsqueda de la paz y la seguridad que le corresponde a la dignidad de cada uno de los integrantes? Y no dice nada de esto en la Constitución. Ahora se podrán formular esta pregunta, o por lo menos formulársela y responderla y formulársela a otro. ¿Por qué la Constitución no admite la solución inversa? Que el derecho desplace íntegramente al poder en función de resolver esa problemática o temática. Ya aprendieron la respuesta. Pero esto no está bien. Esto no está bien. El estado de sitio y los decretos leyes, como ejercicio de la discrecionalidad del que detenta el poder político, no pueden ser herramientas del derecho. Y si no fuesen herramientas del derecho, si por algún momento se blanquease la cuestión y se dijese, a partir de ahora, cuando hablamos de estado de sitio y decreto ley, hablamos de herramientas del poder, también habría que limitarlas. También habría que limitarlas. No pueden seguir siendo excusas, por más deficitario que sea el sistema de deliberación, y es cierto, es deficitario porque hay una crisis de la representación, pero no importa. Por eso el ideal regulativo, dicho sea de paso, el ideal regulativo que hoy todos los filósofos políticos contemporáneos, la gran mayoría, abogan, el ideal regulativo como forma de organización social empieza a ser la democracia deliberativa, no la democracia representativa. La democracia representativa está demostrando, ya ha demostrado largamente, y por eso es su crisis, que parece ser interminable, en demérito de los ciudadanos, tiene que ver que es una explicación, una manera de entender la forma de organización social democrática que obedece a una etapa ya superada. Hoy el ideal regulativo es la democracia deliberativa. Ahora, democracia deliberativa implica recuperar el papel de la deliberación en la decisión que le corresponde, no al que detenta el poder político, sino a los que forman uno por uno la totalidad, la comunidad de los integrantes, llámenlo de una ciudad, estado, una polis, un barrio, etc. Ese es el ideal regulativo que hoy nos permite hacer críticas o criticar el sistema representativo. No está. Y la respuesta es ¿por qué no está? Es porque si yo no veo la confusión y mi idea es que el poder tiene que sostener al derecho, no puedo pensarla. Ustedes son los que deberían intentar repensarla y sería un logro enorme que de sus cabezas, cuando digo sus cabezas me refiero a todos los que se están, no solamente ustedes, sino todos aquellos que se están formando en el derecho, se genere este cambio, esta crítica y esta modificación, que necesariamente se va a tener que dar.
Nosotros estamos en un colapso de la democracia representativa, y lo único que puede salvar al colapso de la democracia representativa es retornar, por supuesto, con instrumentos más sofisticados, a lo que es el origen de la sociedad, de la comunidad y del poder. Ya no hablo del derecho, hablo de lo político, que es la deliberación, la participación de todos en el armado, en la organización y en el gobierno. Y en última instancia, como factor mínimo y circunstancial, la delegación en alguien. Si somos 500 en una asamblea y los 500 decidimos sobre el resultado del objetivo que buscamos, pero tal vez los 500 no podamos manejar el volante, lo que estos 500 hacen es delegar en una persona que es la que va a manejar el volante. Es tan sencillo como esto. El problema, y por eso la crisis de la representatividad, que la historia demuestra que al elegir a alguien para manejar el volante, el que lo maneja ya no sigue las instrucciones de aquellos que le confirieron la potestad de manejar el volante. Entonces aprieta el acelerador cuando no tiene que hacerlo, cuando se le dijo que vaya despacio gasta nafta, cuando le dijo que no barquinee, la comunidad barquinea el auto. Es un problema grave, pero ustedes seguramente ya me están entendiendo. Vamos a un datito que me quedó en positividad y juridicidad, que era lo que habíamos hablado en la clase anterior. ¿Qué define lo jurídico? ¿Qué ingrediente define cuándo una expresión es jurídica? Dijimos el contenido. No define, y lo vuelvo a remarcar, no define que una expresión sea jurídica la forma. Por eso, repito, las teorías formalizantes, cuando intentan identificar el derecho, le prestan atención a la forma y desconocen completamente el contenido. Al estilo, valga la redundancia y la repetición, pero no tenemos muchos autores que hayan sido tan originales o tan fuertes al estilo kelseniano. La idea de Kelsen era: si el derecho se define por su forma, esto es, por la elaboración legislativa, el derecho accede bien al mundo a partir de la formulación legislativa. Porque Kelsen decía, entre otras cosas, lo siguiente: no hay que preocuparse por el contenido del derecho. Cualquier cosa puede ser contenido del derecho. Lo que hay que preocuparse es la forma, no en el contenido. Por lo tanto, el derecho solo puede identificarse a través de sus maneras de expresión. Y volviendo al ejemplo, al derecho a la vida, que también está analizado por el autor. El derecho a la vida es anterior o posterior a la legislación. Dice Kelsen, es posterior a la legislación y se tiene derecho a la vida en la medida en que una ley defina a esta circunstancia como derecho. De ahí que en tanto y en cuanto a la vida como a cualquier derecho no esté primeramente fijado en el texto legislativo, no puede hablarse de derechos previos o a priori. Claro, acá hay un choque tremendo con el tema de los derechos humanos, pero este choque tremendo, ¿qué va a revelar? Revelar algo que yo había estado en algún momento trabajado sobre esta cuestión, de investigado. Lamentablemente se perdió lo que había sido motivo, ese trabajo que yo había elaborado, que tenía que ver con los derechos humanos. En algún momento voy a tener que rehacerlo, pero la idea es que esto podía desnudar una contradicción. La contradicción que desnuda es que alguien puede estar hablando de derechos humanos y al mismo tiempo sosteniendo, sin darse cuenta, de manera contradictoria, que el derecho solo puede existir a partir de su formulación legislativa. Y no hay idea más contradictoria que pensar que un derecho solo viene al mundo a partir de su legislación y al mismo tiempo pensar
en la realidad de los derechos humanos, que por definición son netamente anteriores. Entonces, decía Héctor, la afirmación histórica, que es poner el derecho, no identifica al derecho como tal. Sí puede explicar el sistema positivo o el sistema jurídico. Y además, dice él, si faltase, no sería ningún problema. No hay afirmación histórica. ¿Hay derecho? Claro que hay derecho. No hay afirmación histórica y hay derecho, por supuesto que hay derecho, porque la afirmación histórica es el resultado de percibir lo que va a ser el contenido del derecho, que son las exigencias morales que forman parte del mobiliario de la realidad o de la ontología del mundo, y son previos a la formulación. Eso es lo que remarca Héctor con juridicidad y positividad. Y fíjense, la positividad, teniendo en cuenta, para ir cerrando esta idea de Estado de Derecho, la positividad dijimos que era la ley del Estado, ¿se acuerdan de esa caracterización que hicimos ayer? Era la prerrogativa que el Estado le ganaba, como si fuese una partida de ajedrez, que el Estado le ganaba el respeto. ¿Qué le ganaba el Estado al respeto? El Estado le ganaba la posibilidad de formular las reglas, de elaborar las leyes que surgen del Poder Legislativo. Entonces es ley del Estado. Si nosotros cerráramos la explicación, seguramente no habría ningún inconveniente en asumir que la positividad es lo que identifica el derecho. Pero yo no lo puedo hacer esto. No se puede hacer esto. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de poder legislativo, estamos hablando de ley de Estado, ley que es el resultado de un procedimiento y una competencia específica. Y tenemos una expresión, una ley del Estado. ¿Qué hace la ley del Estado? Prescribe, aparece la norma. ¿Qué tiene una norma? Internamente, lógicamente, una prescripción y algunas de ellas una sanción. Ese criterio, la positividad, ¿qué identifica? Una ley. Una ley jurídica, no, una ley del Estado. Cualquier prescripción, por eso dijimos, la confusión se da también porque los dos pueden expresarse a través de reglas. Una orden, un mandato, una orden o un mandato, por ejemplo, una orden que le puede dar no sé la jerarquía, pero y esto lo percibí el otro día, tuve una percepción directa de una relación de poder que pensé que está bien, uno podría decir existe de manera voluntaria, pero es un sinsentido. El otro día, muy temprano, yendo al trabajo y teniendo cerca de mi casa hay un cuartel, muy temprano, con un frío terrible, veo muchos jóvenes con ropa militar arrastrándose por el piso, saltando, estaba mojado, cargando cosas, y alguien que iba caminando al lado gritándole, que supongo que sería, no sé, coronel, capitán o lo que fuese. No, ahí tienen una manera de expresar una orden, un mandato o una exigencia completamente sin sentido por muchos factores. Entre el más descollante que voy a analizar es un completo sinsentido para la formación, para la maduración, para la personalización de un ser humano, que no tiene que ver con levantarse a las 4 de la mañana, bañarse con agua fría, comer pan duro, salir en la intemperie, dar 50 saltos de canguro, chuparse el frío, humedad, tener que cargar peso que puede lastimarle la espalda. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la maduración, con el crecimiento, con la formación personal. Sin embargo, lo vi hace una semana atrás, lo cual me generó un choque muy fuerte. Nadie podría pensar humanamente que esto es una expresión jurídica, aun cuando estuviese escrito. Yo supongo que debe haber un reglamento internamente dentro del cuartel que establece que el soldado no le puede mirar a la cara al capitán, no puede levantarle la voz, todas las atrocidades que implican la relación mando y obediencia dentro de una estructura de poder político como puede ser el ejército. En este caso concretamente era el ejército. Volviendo a eso, y ahí es donde uno calibra esas nociones teóricas,
Ahí es donde yo descubro la fuerza y la potencia del derecho versus un sistema que lo único que puede generar es una internalización y una obediencia simple y básica y pueril de mandatos que en última instancia pueden llevar casi hasta el aniquilamiento de la dignidad humana. Fijémonos, por ejemplo, el caso de la guerra. Entonces, ahí vemos claramente cómo la juridicidad es el criterio que nos sirve a nosotros para distinguir el derecho de otras expresiones de poder. Vamos a repasar ahora, o reformular, si se quiere. Seguramente algunos de ustedes lo han leído, si no van a tener que hacerlo. Hay un fragmento que yo subí de un libro de un autor alemán que se llama Heinrich Henkel, un filósofo del derecho, y hay una pequeña separata que es una separata de 2 hojas, donde él explica, habla también del derecho, y explica cómo es su estructura, y me parece interesante que lo lean, y voy a tratar de resumirles el argumento. Henkel dice que ¿cuáles son los presupuestos para el derecho como fenómeno humano? Él dice, primero, partimos o asumimos que existe una autoridad normativa. La autoridad normativa es aquella que elabora, formula o identifica o traduce la regla. La traducción es, convierte una exigencia moral en el contenido o en la sustancia de un comportamiento que se establece a partir de la fórmula. Por lo tanto, ¿el derecho qué implica? El derecho implica guías, la elaboración de guías de comportamiento destinadas o cuyos destinatarios somos nosotros, los seres humanos. Repito, ¿qué sería el derecho? El derecho es una guía de comportamiento, son exigencias de comportamiento destinada, o ¿quiénes son sus destinatarios? Nosotros, los seres humanos, las personas, los sujetos, los seres de carne y hueso. A nosotros están destinadas el derecho. ¿Qué presupone que nosotros podamos ser sujetos directos de esas exigencias? Acá viene lo que Henkel llama los presupuestos ontológicos del derecho. Él dice, no alcanza con que podamos ser sujeto activo de aquellas exigencias. Debe haber un doble componente. Primero, que los seres humanos nos movamos en una zona que no sea determinada, que no esté asignada por las leyes deterministas o por las leyes de causalidad. Esto es, que tengamos un ámbito de libertad que no pueda ser alcanzado por esas leyes forzosas y que podamos movernos y dar una respuesta a esas leyes forzosas, a esas leyes a través de una respuesta libre y responsable. Porque si no tuviésemos ese ámbito de libertad, nuestras respuestas estarían determinadas, serían determinables, obedecerían a las leyes de causalidad. Por ejemplo, el paso de la potencia al acto. Pero aquí la libertad estaría por fuera. Y además, y esto lo complementamos, y esto lo dice Negri Héctor en una nota, si estuviésemos sometidos a estas leyes deterministas, se angostaría enormemente nuestra responsabilidad y nuestra libertad. Se angostaría enormemente. Recuérdense lo que dijimos respecto del concepto de obligación, etimológicamente hablando, y el concepto de imposición. Entonces, se supone que en alguna medida podemos escapar de las leyes deterministas. ¿En qué medida no podríamos escapar? En nuestra estructura biológica. No podemos escapar de las leyes deterministas que implican que crecemos, nos desarrollamos, maduramos, envejecemos y morimos.
También no podemos escapar a aquellas leyes biológicas que implican que sentimos ciertas necesidades. No podemos escapar al hambre, a la sed, no podemos escapar al cansancio, la fatiga. En todo esto estamos determinados. Nuestro cuerpo también, como dijimos y se contó en su momento, nos limita. Pero más allá de esto, más allá de lo biológico, en lo que somos un proyecto, en lo que somos seres personales, gozamos de la más amplia libertad y responsabilidad, pero siempre situada. Recordemos, no nos olvidemos que para entender la libertad hay que entender primero una facticidad. ¿Qué implica entender primero una facticidad sin lo cual no se puede desplegar esa libertad? El hablar. Demos un ejemplo sencillo. Si no aprendemos un lenguaje, después no podemos formarnos. Entonces, en el aprendizaje del lenguaje hay facticidad, hay algo que yo no puedo rechazar. Necesito del lenguaje, pero el lenguaje no me limita, no, al contrario, me posibilita formarme o prepararme. Y fijemos, hagamos esta analogía, porque hoy hay una contraposición, hoy hay ciertos gurúes del sinsentido que contraponen, y al menos hay que argumentar contra ellos cuando avanzan sobre la esfera de lo jurídico, que dicen que no, lo contrario a la libertad son las normas, que la libertad implica el rechazo a las normas, que no se puede entender a un hombre como libre si no lo entendemos al mismo tiempo como rechazando desligado de las normas. Esto es un absoluto sinsentido. ¿Por qué? Si no hay normas, no hay posibilidad de ser libre. Por ejemplo, los hábitos en el comportamiento. ¿Ustedes pensaron cómo se adquieren los hábitos de comportamiento? ¿Cómo uno descubre o descifra los sentidos o significados del mundo en que luego puede moverse con sentido? A partir de normas. Estas normas son el lenguaje, los modos de comportamiento de los adultos que nosotros vemos reflejados, y después las directivas de los adultos respecto de nosotros cuando todavía no tenemos capacidad de discernimiento. Sin estas normas, después no podríamos ejercitar libremente nuestra responsabilidad. Otras normas, por ejemplo, la norma que dice: usted tiene que formarse y usted tiene que educarse, porque usted tiene que aprender a leer y escribir. Es una norma, es una regla o una exigencia. Según los gurúes del sinsentido, uno tendría que rechazar esta norma, esta regulación, porque es norma y regulación, y nos dice que tenemos que aprender el abecedario y no nos queda otro remedio. La pregunta sería, que habría que hacerle a estos gurúes del sinsentido, que hablan de la libertad de una manera completamente irresponsable. ¿Cómo puedo yo formarme, estudiar, aprender, querer, generar una familia, trabajar, modificar el mundo, incorporarme a la cultura si no estoy munido de un abecedario? Porque tal vez piensen que el ser analfabeto o la analfabetización pueda ser importante, porque claro, si llevamos el argumento de manera lógica y rigurosa al extremo, diríamos, es mucho mejor un analfabeto que alguien que tuvo que aprender el abecedario, porque el que aprendió el abecedario se sometió a reglas o normas que de haber podido decidir tendría que haberlas rechazado, porque esas normas no surgen de sí mismas. Bueno, fíjense la diferencia, lamentablemente, que podría haber entre un analfabeto que puede generar cultura y una persona que tiene el alfabeto aprendido. Esto sin perjuicio, esto obviamente sin perjuicio y sin excederme en el tema, pero dejándolo presente, de que estamos hablando de un analfabetismo formal. Después está el problema del analfabetismo funcional, pero es otra cuestión. No puede haber libertad sin normas. Las normas nos dan el marco de posibilidad, la condición de posibilidad para poder ejercer nuestra libertad. Los ilustrados, según un filósofo del diálogo, Emmanuel Levina, los ilustrados decían: la libertad es fundamental,
pero la libertad lo es ante todo. La libertad es el derecho o la prerrogativa más básica. No puede tocarse la libertad de un ser humano, decían los ilustrados. Levinas, que fue un filósofo del diálogo, analiza este comentario, esta propuesta ilustrada. Recuerden que los ilustrados ponían la libertad como la prerrogativa más sagrada, no se puede tocar la libertad. Y Levinas decía, el hambre, la miseria, las necesidades se ríen de esta idea de libertad. Repito, Levinas decía, el hambre, las necesidades, las urgencias, la pobreza se ríen de esta significación o de esta idea de libertad. Por supuesto, porque es una idea de libertad absolutamente irresponsable y carente de fundamentos. Saliendo de la filosofía política y jurídica y volviendo entonces al ámbito del derecho, en punto al esquema de Henkel dice, además, continuando con su estudio, él dice, además, el ser humano no solamente tiene que estar libre de las leyes deterministas y ser pasible de responder, sino que tiene que ser capaz, primero, accesible a las exigencias de comportamiento que el derecho establece. Accesible. Y segundo, además de ser accesible, capaz de aprender intelectualmente el sentido y el significado de las reglas. Dos cuestiones entonces. Primero, tenemos que ser, o se supone que somos accesibles a las reglas, o debemos elaborar las reglas de manera tal que éstas sean accesibles a nosotros. Y segundo, que nosotros podamos comprender intelectualmente el sentido y el significado, o el significado y el sentido. Son dos cosas diferentes. Sentido y significado, o significado y sentido. Significado implica saber que una silla es una estructura de madera con un respaldo para sentarse. El sentido es ver cómo esa silla y aprender que esa silla, que es un pedazo de madera con un taburete, es para sentarse y para descansar. Dos cosas diferentes. Por eso, y volviendo a la alfabetización, y por eso volviendo al analfabeto funcional, no alcanza con saber el alfabeto, leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir, porque esto es lo lineal. Este es el significado de una palabra. Yo puedo entender el significado de la palabra oso, pero no puedo entender si tiene algún sentido o no que estemos estudiando lo que significa un oso, cuando un oso es un animal que, por ejemplo, no existiría, salvo que lo traigamos de contrabando en un país como la Argentina. Y esto implicaría descubrir el sentido. Uno puede saber, como cualquiera, todo el alfabeto. El problema es si eso le permite descubrir el sentido de las frases o palabras que se pueden armar con el alfabeto. Esta es una cuestión secundaria, más difícil, pero forma parte también de una adecuada educación. Y es si se quiere, lamentablemente, un déficit muy grande de nuestro sistema educativo. Una cosa es entender el significado y otra cosa es entender el sentido. Son cosas distintas. Entonces, suponer que somos accesibles y podemos entender ese significado y ese sentido. Y tercero, si se quiere, capaces de ser guiados. Dice Henkel, el ser humano tiene que tener la posibilidad, la prerrogativa o la capacidad de ser guiado, de ser dirigido. Si es capaz de ser guiado en función de que accede a las exigencias, se entiende y descubre su significado y sentido, ¿qué hace la exigencia? La exigencia me motiva, me lleva a actuar. La exigencia, la regla del derecho me motiva, me lleva a adherir a ese comportamiento. ¿En función de qué? De dos notas o de dos rasgos que son inherentes a la condición humana, accesibles por el espíritu y por la voluntad. Por la razón, por la voluntad. Por el entendimiento y por la voluntad. Y acá voy a hacer un pequeño paréntesis, breve, pero tal vez
ustedes puedan entenderlo. Si lo entienden, van a abrir o van a recuperar muchas ideas que contamos y se le van a hacer mucho más claras o prístinas, y además podrán entender un montón de cosas que seguramente han estudiado hasta el momento. Tenemos dos capacidades, los seres humanos: la razón, la racionalidad, el entendimiento y la voluntad. La razón, la racionalidad, nos permite conocer. Es el arma fundamental que maneja la ciencia. Conocer. ¿Y qué hace la voluntad? La voluntad, en función del conocimiento, nos mueve a partir de lo que conocemos. Voluntad implica que la razón me permite conocer algo o me permite fijar un objetivo, y la voluntad me mueve a obtenerlo o conseguirlo. Es decir, actúan de manera conjunta. Ni la razón suprime, o la racionalidad suprime a la voluntad, ni la voluntad suprime a la razón. Ni los extremos son correctos, como sostienen algunas teorías, que le dan un papel fundamental a la racionalidad y desconocen la voluntad como factor interviniente en el ser humano. O las otras doctrinas que le dan totalmente, o ponen todo el peso en la voluntad y desconocen la razón. Por ejemplo, porque dicen, el conocer algo no me motiva o no me lleva a cumplirlo. Para esto tiene que aparecer la voluntad, tiene que aparecer el deseo. Este es un ejemplo de una lectura extrema o reductiva. Ahora bien, como dije hoy, razón y voluntad cooperan, trabajan juntas, son fundamentales para el desarrollo del ser humano. ¿Cómo operan en punto a las exigencias de derecho? Fíjense, operan de esta manera. Mi sentido percibe la exigencia de lo justo, la conozco en principio, espontáneamente, instantáneamente o intuitivamente, que luego yo tengo que trasladar a la regla. Pero para trasladarla a la regla, a partir de sentir lo justo y lo injusto, yo tengo que poner en juego la razón. Tengo que reflexionar sobre esa sensación de justicia o injusticia que he percibido sin reflexión, como conté en clases anteriores. ¿Pero para qué tengo que poner en juego el entendimiento y la razón? Porque tengo que elaborar conceptos que me permitan explicar por qué percibo lo que percibo y por qué ayudo a alguien y no lo abandono. Tengo que explicarlo. Si alguien me pregunta, ¿pero estás seguro que la solidaridad es una exigencia moral? ¿Cómo me explicaría la solidaridad como exigencia moral? Entonces yo tengo que utilizar palabras, explicarle lo que significa la solidaridad, cómo impacta, cómo la conecto con ella, y luego cómo, trasladándola a los conceptos, quien me escucha puede entenderla. Esto también es la filosofía. Esto también es hacer filosofía. Y luego, ¿qué viene? Si yo percibo adecuadamente esa exigencia, la formulo o la reflexiono, inmediatamente, si la exigencia me impactó, la voluntad me dice, tenés que hacerlo, tenés que actuar en tal sentido, tenés que ayudar, tenés que respetar, tenés que colaborar, tenés que no matar, tenés que no exigir, tenés que no cosificar. Mi voluntad me dice, tenés que hacerlo. ¿Por qué me motiva toda exigencia, sobre todo que tenga que ver con lo justo o lo injusto, me motiva, me mueve a hacerlo. Entonces están actuando conjuntamente racionalidad y voluntad. Si esto se entendió muy breve, porque lo voy a desarrollar con mucho detalle sobre el final del curso, si esto se entendió, esta explicación breve se entendió, entonces podemos pasar al paso ulterior y subsiguiente, que es este. ¿En qué consiste la racionalidad? La razón me permite elegir medios para cumplir fines. Cuando alguien es racional,
en esta conjunción medios-fines. Un fin que nos proponemos como comunidad, el orden, los medios. ¿Cuándo vamos a ser racionales? Cuando elijamos los mejores medios en términos de eficiencia para alcanzar ese objetivo que solamente definimos o clasificamos como orden. ¿Y cuándo un medio va a ser racional o más racional que otro? Cuando haya mayor beneficio a menor costo. Objetivo alcanzado al menor costo. ¿Podría poner un ejemplo del uso de razón en la búsqueda de un medio para conseguir un objetivo que sea racional porque implique menor costo y más beneficio? Esta no es una argumentación, aclaro, no es una argumentación que comparta. El ejemplo no es que lo comparta, estoy tratando de explicarlo para que ustedes lo entiendan. Ha sido postulado como tal, yo no lo comparto. Dicen, tenemos que alcanzar el orden como sociedad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? De la manera más rápida. Y entonces alguien piensa, mira, la manera más rápida, la manera más larga podría ser explicarles a esa sociedad qué objetivo perseguimos, hablar con ellos, argumentar, pero esto nos puede llevar mucho tiempo. Y a lo mejor haya voces discordantes, haya quienes no estén de acuerdo, o haya quienes digan no, el orden no, la seguridad, y otro que diga no, la paz no. Y acá empieza el problema. ¿Cuánto podemos demorar para lograr un consenso o de alguna manera unanimidad argumentada, razonada, discutida, que cada uno exprese sus puntos de vista, que todos los que vayan a ser afectados por esa decisión participen? Y mucha pérdida de tiempo, mucho costo, mucha pérdida de tiempo. Y yo quiero solucionar el problema ya. Y entonces, conclusión, que todos deliberen en función de cómo alcanzar ese objetivo que se propuso, que es el orden, es ineficiente en términos racionales, porque el costo puede ser muy grande. Por ejemplo, si nos pasamos discutiendo 3 años y el desorden nos gana, esta postura diría, hemos sido completamente ineficientes. Habría que hacerse una pregunta. ¿No convendría al momento de trabajar los medios para llegar más rápido a una decisión, discutir los fines, justificar que el orden sea más importante que la paz, o concomitante o igual, o un poco menor, o más que la seguridad? Y la respuesta inmediata en este argumento es, no tenemos esa capacidad humanamente hablando. Nuestra razón no nos permite elegir medios como si nos permite, fines como si nos permite elegir medios. Esa capacidad no la tenemos, dicen, y si nos pusiéramos a discutir tratando de lograr un consenso racional sobre si es mejor la paz o la seguridad, no llegaríamos nunca a ningún lado. ¿Por qué? Porque cada uno de los que participa en esa discusión utilizaría como argumento para lograr que su finalidad sea la que se busque, sus propios intereses, sus propios deseos, sus propios gustos, su propia situación. Y como las situaciones de cada uno de los que van a participar es diferente, así como sus gustos son diferentes, no llegaríamos a ningún lado. Terminaríamos en última instancia peleándonos entre nosotros. Conclusión, no podemos discutir racionalmente sobre las finalidades, pero sí podemos hacer uso de esta herramienta que es buscar los mejores medios. Y entonces, ¿qué es lo que va a decidir los medios para alcanzar esa finalidad? Pensemos, sacamos la razón
La razón no juega. La razón va a elegir, o en principio podría elegir el medio, pero no las finalidades. Y entonces, y la respuesta sale enseguida. La voluntad, es una cuestión de voluntad. Es la voluntad la que va a decidir. Fíjense cuál es la definición que Kelsen da de norma jurídica. Kelsen dice, la norma jurídica es una manifestación de voluntad destinada a inducir el comportamiento en un sujeto. Dos cosas que hay que tener en cuenta acá. Primero, que es una cuestión de voluntad, la fijación de la norma. Y segundo, inducir a un comportamiento. Ojo, porque inducir no es lo mismo que guiar. Inducir a alguien no es lo mismo que guiar a alguien. En la inducción empiezan a jugar factores que en principio poco y nada tienen casi que ver con la adhesión simple, lisa y llana. Empieza a jugar al inducir factores de poder, factores ideológicos, factores de simulación, inducir, porque yo al inducir a alguien a hacer algo, en general lo que busco es que haga algo que no haría si fuera completamente racional su decisión. Eso es inducir a alguien. Que haga algo que si fuese capaz de entenderlo racionalmente hablando, no haría. Volvamos entonces al ejemplo. La voluntad. Y entonces, la voluntad, si no se puede, si no está sujeta a un discernimiento racional de fines, tiene que elegir. Porque todavía no salimos del problema. Estamos todos acá paraditos tratando de ver qué elegimos. Y tenemos que elegir el orden. Y entonces, ¿cuáles son los medios? La voluntad decide. ¿La voluntad de quién? La pregunta es, ¿la voluntad de quién? La respuesta es, la voluntad de quien detenta el poder político. Ahora, si el que detenta el poder político es el que decide a través de su voluntad cuál es el criterio, la finalidad a seguir y secundariamente los medios, pero el criterio para seguir un fin u otro no es independiente de los deseos del sujeto, la voluntad termina llenándose de contenido que tiene que ver con el arbitrio del que detenta el poder político. Del arbitrio a la arbitrariedad hay una pulgada. Creo que hasta la respiración de alguien haría que se mueva y se pase de lo arbitrario, del arbitrio, perdón, a la arbitrariedad. Y cuidado, porque la voluntad puede ser de 1, puede ser de 20, puede ser de 100, de 1000, no importa. Esa voluntad de 1, de 20, de 100 o de 1000, si es meramente voluntad, tendrá que ver con el capricho, con el arbitrio, con el interés, con el deseo, con la situación de los que resuelven. Y ojo, cuidado, aun cuando lleguemos a eso levantando las manos. No le quita nada que levantemos las manos. Por ejemplo, somos 5.000 almas, levantamos la mano porque alguien nos dice que tenemos que conseguir orden y la levantan 4.500 o 4.800 y 200 no. Es un ejercicio de voluntad. En tanto y en cuanto esos 4.500 o 4.800 tengan como único argumento para establecer esa finalidad, esa decisión que implica el poder del número.
La voluntad no puede ser utilizada como criterio para la configuración de ningún orden, ni siquiera el orden jurídico, pero, por ejemplo, está en el ADN de la formulación hobbesiana. Hobbes fue un autor prototípico de la Ilustración. ¿Qué decía Hobbes? Por ejemplo, Hobbes es el famoso autor de la apotegma El hombre como lobo de su semejante. Es un ilustrado, es un moderno, ejerció una enorme influencia sobre Kelsen y todos los pensadores de la época. ¿Qué decía Hobbes? Hobbes decía, cuando se le preguntaba, ¿quién elabora la ley? Hay un adagio en latín que yo no me voy a acordar, bajo ningún punto de vista, pero cuando vean en cualquier texto, van a ver la frase en latín, que es la siguiente. A la pregunta, ¿quién hace la ley? Hobbes contesta, la verdad, no, dice Hobbes. La verdad, no, la autoridad. La verdad no implica, si lo queremos traducir, es ningún criterio que tenga que ver con lo racional, ningún criterio que tenga que ver con algo que está por fuera del sujeto para evitar el subjetivismo, el capricho y el mero arbitrio, como sería decir o sostener que la verdad elabora la regla o que lo moral, la moralidad elabora la regla. Dice Hobbes, no. El que elabora la ley es la autoridad. Y la autoridad, en el caso de los modernos y en el caso de Hobbes, es el poder político a ultranza, el sometimiento a ultranza. Incluso, como ya lo habrán estudiado probablemente, lo interesante de estudiar estos autores o de releerlos, esto es, si se queda entrecomillado, un aviso que paso, es a partir de la recuperación de ciertos conceptos como esto, volver a leerlos para poder entenderlo mejor y para no asociar a Hobbes y su teoría del poder con la ley en un sentido profundo. Esto es lo que ocurre, esto es lo que se llama voluntarismo. Voluntarismo, el término ismo implica una distorsión de la voluntad. Cuando yo le hago jugar a la voluntad un rol preponderante en las decisiones humanas, distorsiono el significado de voluntad. ¿Con qué me quedo? Con que la voluntad, si no la mueve la razón, la mueve el propio arbitrio del sujeto, el propio capricho, el propio deseo, el propio interés, el propio gusto del sujeto. Esta idea de voluntad es también la que soporta todo el andamiaje de la teoría de la norma jurídica kelseniana de los autores modernos y núcleo del aprendizaje del derecho. Espero que hayan entendido claramente la diferencia y la correlación entre la razón y la voluntad y el riesgo que corremos cuando ponemos en primer lugar la voluntad y le reducimos al silencio, ocultamos, esquivamos o anulamos la racionalidad. Peligro que ya corrimos, que vivieron otros, con errores que soportaron otros, pero que quedaron como lastrando nuestros sistemas jurídicos y nuestra forma de aprendizaje. Esto lo vamos a recuperar en las últimas clases, pero si lo entendieron, van a ver algo, porque esto se presenta como una dicotomía. Cuando los modernos presentan las cuestiones, como dije en alguna oportunidad, lo que hacen es utilizar un método analítico. El método analítico, método de análisis, implica tratar de separar en el conjunto las partes del conjunto para poder entenderlo mejor. Eso sería un análisis o una analítica. Separo las partes que constituyen un todo. No está mal. Como propuesta de conocimiento, no está mal. Como propuesta de discernimiento y claridad, no está mal. ¿Saben lo que está mal? ¿Qué es lo que no hicieron los modernos?
con este pensamiento dicotómico que separa, no volvieron a unir lo que separaron. Entonces, al no volver a unir lo que separaron, las partes separadas tomaron autonomía por sí mismos, convirtiéndose en un falso todo, en contraposición a la otra parte que también se convirtió en un falso todo. Pero lo peor que hicieron fue que al separar, al conocer y separar los elementos que conformaban parte de una realidad, los ordenaron jerárquicamente. Y al ordenarlos jerárquicamente, al que pusieron como A, lo pusieron como superior a B. Ahora, ¿cómo se explica esto? Si A y B formaban parte del objeto de conocimiento. ¿En base a qué? Yo separé ese objeto de conocimiento, lo dividí en dos mitades A y B, y dije A es superior a B. ¿Se acuerdan el ejemplo? ¿O qué ejemplo podrían dar ustedes de una distinción conceptual moderna que nosotros trabajamos en donde ahí se me ocurrió, para que lo puedan responder. Supongamos que me dice, porque esto lo estuvo contando Marina, que Marina me diga, mirá, descubrí algo que es una realidad que tendríamos que formular o reformular, que es la idea de ser personal. Dice Marina, la idea de ser personal es algo que está en la realidad, es algo real, es algo que tenemos que tener en cuenta. Yo, apegado a mi cultura, a mi idiosincrasia y mi aprendizaje moderno, le digo, no cantes victoria, Marina, porque ese ser personal hay que conocerlo bien. Y para conocerlo bien, lo que vos entendés por ser personal, tiene que ser descompuesto en partes. Probablemente ese ser personal sea algo que puede explicarse por partes. Ah, podría ser, me dice ella, tal vez. ¿Y cuál sería la primera distinción respecto del ser personal que se hizo en la antigüedad? Le hizo Aristóteles, le hicieron los filósofos, todos los filósofos, pero básicamente la tomó, por ejemplo, Aristóteles. Aristóteles hablaba de la relación entre el todo y la parte, o entre lo perfecto y lo imperfecto. Y decía, así como la parte está subordinado al todo, lo imperfecto está subordinado a lo perfecto. Y ahí vendrían los puntos suspensivos. En el ser personal, ¿quiénes eran los seres personales? En realidad eran, aunque no estaban todavía detectados en esa cultura. ¿Quiénes eran los seres personales en esa cultura, en la cultura griega? ¿Alguien se anima a arriesgar algún binomio? ¿Está hablando de hombre y mujer? Varón y mujer. Varón y mujer. El binomio de ser personal que los modernos, en este caso yo, porque se trata de una, digamos, de una interacción cuasi teatral, ¿no? La cual, para hacer más fuerte el ejemplo, Marina no tiene un bocadillo, se no puede abrir la boca, el que hablo soy yo nada más. Entonces tenemos varón y mujer. ¿Cómo se ponen en la columna? Varón primero, mujer después. E implícitamente este poner al varón acá y a la mujer acá implica una superioridad entre el que ponemos acá respecto del que ponemos a esto. En términos de Aristóteles, lo imperfecto está subordinado a lo perfecto. La mujer está subordinada al varón, como la parte al todo. Ahora, si yo separo varón y mujer, categorizo, el ser personal queda trunco, porque por ser personal, aunque no sea el término, solo veo al varón y oculto a la mujer, niego a la mujer, invisibilizo a la mujer. ¿Qué pasó ahí? Y los modernos distinguieron y no volvieron a armar. Pero al distinguir,
con su criterio de racionalidad, consideraron como superior al varón y como inferior a la mujer. Ahí tienen un clarísimo ejemplo de los problemas que hoy nos genera en el conocimiento los postulados de los modernos y de la ciencia moderna, esa dicotomía. Vamos a empezar, no sé si voy a poder terminarlo hoy, pero este es el esquema que Henkel considera válido para entender al derecho. Y recordemos lo último, yo hice todo como una especie de desarrollo en función de distinguir el entendimiento de la voluntad, para que vean que, en última instancia, cuando se nos destina una norma, una exigencia, ¿qué hacemos? Seleccionamos, decidimos cuál de todas esas exigencias, poniéndole un orden de prioridad en la que se conjugan al mismo tiempo la razón y la voluntad, ponemos como objetivo. Y luego la voluntad nos mueve en pos de ese objetivo. Es decir, decidimos cumplir la exigencia jurídica. Al cumplir la exigencia jurídica en función de esta adhesión, como dice Henkel, en donde se combinan el espíritu y la voluntad, hemos cerrado el mecanismo, el círculo de cómo funciona el derecho. Por lo tanto, si lo mismo quisiéramos aplicarlo al poder y decir que esto también funciona de la misma manera en el poder, nos encontraríamos con un problema, con un grave problema, que el poder no admitiría ser incorporado de esta manera o descripto de esta manera. ¿Por qué? Porque en el poder queda de lado o queda por afuera la racionalidad. En el poder solo queda como criterio fundante la voluntad del que detenta el poder. No serviría para explicar el poder. ¿Por qué? Porque en el ADN del poder, insisto, no está la racionalidad ni la objetividad. En el ADN del poder negativo, en el ADN del poder como dominio, está simplemente la voluntad. ¿Por qué? Porque la voluntad nutre al poder de criterios que tienen que ver básicamente con la generación de desigualdad. Si yo voy a resolver un problema en base a mi voluntad y lo que yo busco son satisfacer mis propios intereses, vamos a poner un ejemplo inventadísimo. Vamos a poner un ejemplo inventadísimo. Yo puedo decidir si mi negocio es la venta de alimentos, si mi negocio, por ejemplo, es la venta de carne, la búsqueda sería una ganancia que tenga que ver con el trabajo o con el objetivo que me pongo al producir o generar algo para poder alimentar. Pero hay que resolver, hay que elaborar una regla que determine, ya que hay problemas en la satisfacción de necesidades básicas como la alimentación, si lo que mejor produzco lo distribuyo al interior de la comunidad en la que vivo, o si lo que mejor produzco no lo distribuyo al interior de la comunidad en la que vivo, sino que lo mando a otro lado, a otra comunidad.
y esto en función de una ganancia mayor, pero que va a ir en desmedro de la distribución y la calidad de lo que yo distribuyo hacia adentro. Si la regla terminara diciendo que no hay ningún inconveniente en que lo que yo produzco de alta calidad no se distribuya en el lugar en el que yo produzco y debería distribuir, sino en otro lado, porque la ganancia es mayor, aún en detrimento de los que necesitan la carne a más bajo precio en idénticas condiciones de calidad, si eso pesara en la decisión, si mi voluntad pesara, eso tendría que ver con un interés propio, con un deseo del aumento de la tasa de ganancia, con un incremento, una maximización de mi propia ganancia, de mi propio interés particular y no común. Si eso se estableciese en una regla, sería el triunfo del poder en detrimento, como lo hace siempre el triunfo del poder, de los que menos posibilidades de acceso tienen a bienes básicos o elementales, y se marcaría claramente la idea de desigualdad. Todo esto que yo acabo de inventar, de fantasear, podría llegar a ser peligroso, tal vez estemos a años luz de esto, si el criterio fuese el criterio de la voluntad. Ahora, mi pregunta es, si tenemos que decidir 5 sobre esta cuestión, que tiene que convertirse en una regla jurídica, y en esa decisión de esos 5, 4 tuvieran la posibilidad de, en forma figurada, en vez de emitir un voto, emitir 20. Y solamente quienes no pueden recibir esto pudieran emitir un voto. Esto se explicaría, por ejemplo, como una especie de lobby o de preponderancia del poder político. ¿Cuál sería el resultado? El triunfo final de la voluntad. Disimulada. ¿Bajo qué ropaje? Bajo el ropaje de lo mayoritario. Pero dice Del Vecchio, en una nota, dice Del Vecchio, una decisión, una ley, aun cuando hubiese salido a la luz con la más amplia mayoría, jamás podrá alcanzar la calidad de jurídica si su contenido es diferido o ha sido supeditado al procedimiento, a la forma y a la competencia o la manera de elaborar esa regla, dejando de lado su juridicidad. Repito, la idea de Del Vecchio es la siguiente: aun cuando existiese una ley de este tipo, jamás podría ser una ley jurídica, porque aun cuando hubiese sido decidida entrecomilladamente por todos, como les dije en el ejemplo, por una cuestión de mayor poder en la votación, podría alcanzar la calidad de jurídica. ¿Qué tenemos? Si la tenemos, tenemos una ley del Estado. ¿Y por qué está vigente? Está vigente precisamente porque tenemos una enorme confusión conceptual quienes elaboramos las leyes, en primer lugar, y una enorme confusión conceptual quienes somos destinatarios de esas leyes. En la medida en que esa confusión conceptual que identifica una ley que es el producto del poder y se entienda como derecho, vamos a tener también quienes, producto de la confusión, digan que nadie cuestione esta ley porque esta ley
tiene que ser cumplida porque esta ley es una ley y una ley tiene que ser obedecida con independencia de su contenido. Para mi asombro, todavía, y para mi indignación, esta formulación que uno podría pensar es simplemente un residuo del pensamiento kelseniano, es una voz que se alza para sostener o para intentar de manera pseudo legítima convalidar el cumplimiento de la ley. Apoyado en esta idea, si ustedes aprendieron que el derecho es la norma que emana de autoridad competente, ¿qué esperan para cumplirla? Porque esa regla emanó de autoridad competente, por lo tanto es válida, por lo tanto no importa el contenido, por lo tanto es más importante el cumplimiento que la ley que el contenido. Por lo tanto, si aprendieron que el derecho es la regla que emana de autoridad competente, no les queda más remedio que cumplirla y que obedecerla. Si a eso sumamos una idea de autoridad incorporada conceptualmente en nuestra cabeza, sin importar, y que nada tiene que ver con el derecho, ahí podría estar una explicación. Las explicaciones nunca son monocausales. Sin embargo, me parece que este sería un argumento a debatir. Ahí tendríamos la explicación del por qué tenemos sistemas jurídicos que de derecho tienen muy poco y de poder tienen muchísimo. Y les ponemos el mote de jurídico, además. Cerramos con esto entonces lo de Henkel y voy a hacer una pequeña introducción, no voy a poder terminar el tema hoy, lo completaremos mañana, voy a hacer una pequeña introducción a lo que era el título. ¿No? Yo estuve muy marketinero, les vendí un título ahí en el cronograma de las clases, pero faltan 15 minutos para terminar el desarrollo y no dije nada. También soy un hijo de la modernidad. No somos perfectos. ¿Cómo unimos derecho y diálogo? ¿Cómo vinculamos diálogo y derecho? ¿Cómo explicamos que el derecho necesariamente, una vez que se elabora, me está dando pistas para ver qué imagen del hombre está o soporta esa teoría o ese punto de vista sobre el derecho? Ya llegamos a una conclusión. Ustedes tienen que admitir que habríamos llegado a alguna conclusión. Que hay diferentes imágenes del hombre, pero que la imagen del hombre más válida es la imagen dialogal. Por ahora concédanos eso, que es la imagen dialogal. Ahora tenemos que ver cómo o si la imagen dialogal está presente en el derecho. Esta tarea la hizo, como les decía hoy, un filósofo considerado en el primer mundo, pero no con la publicidad que han tenido otros autores, tal vez porque sea italiano y no alemán, pero más allá de ese dato, Sergio Cota, fallecido en el año 2006-2007, casi recientemente, dedica toda su obra a trabajar o a intentar explicar o justificar esta relación. Cota es el que dice que un investigador sobre el derecho tiene que fundamentar la obligatoriedad del derecho, porque si no, el derecho queda reducido a la nada. Cota es un autor que dice que necesariamente el derecho es algo que está o que tiene relación con la existencia humana, es parte de nuestra existencia. No es algo que está por afuera, como colgado, como externo. Y Cota también tómenlo esto, porque yo usualmente lo solemos decir al comienzo, pero esto lo voy a decir ahora, pero puede servir si nos vamos hacia atrás, ya que él sostiene o es defensor de una postura dialógica, y está en la nota, en las primeras notas de Héctor. Cita a Cota y Cota dice, el yo es en la medida en que es en relación, y fuera
de la relación solo puede ser pensada como una mera abstracción. Este concepto es hermoso, es dialogal, y lo cuento porque la explicación del derecho en él va a partir también de una previa explicación antropológica. La reitero, igual está la cita. El yo somos un yo para ser yo, seré o soy en la medida en que me relaciono con otros y a partir de esa relación con otros. Ahí tomo conciencia de mí mismo a partir de tomar conciencia del otro. Si yo intento pensarme o ser fuera de la relación, esto es, sin el núcleo que constituye el otro, los otros y el entorno, yo solo puedo pensarme como una mera abstracción, al estilo de Descartes. Pero no puedo ser, porque mi vocación de ser es la de ser personal. Y para ser personal se tiene que dar el entre yo y el otro. Fíjense cómo condensa Cota en esa breve frase toda una antropología dialogal. Hay que tener mucha cabeza para esto. ¿Cómo lo vinculamos con el derecho? ¿Cómo Cota vincula este punto de partida, este postulado antropológico, con el derecho? ¿Dónde lo hace? Lo hace en un libro. Yo subí 2 de los capítulos, un compilado que es el primer y el segundo capítulo. En algún momento, con tiempo, veré si lo puedo subir completo, pero ustedes pueden acceder al mismo, más allá de que van a tener que leer los 2 capítulos separados, que se llama ¿Qué es el derecho? El título del libro es un interrogante. ¿Qué es el derecho? Es uno de los tantos textos de Cota. ¿Qué es el derecho? No qué es el sistema jurídico. 2 cosas diferentes. Y él comienza planteándose lo siguiente. Él dice, hay 2 percepciones, hay un conocimiento del derecho a nivel popular o precientífico, dice él, que implica o verlo como un conjunto de restricciones, de limitaciones, de imposiciones, que de alguna manera coartan, limitan, imponen comportamientos que en la mayoría, en la casi totalidad de los casos, va a contrapelo de las decisiones, de los deseos o de las motivaciones de los sujetos. Y esto, dice él, esta manera de entender al derecho precientífica culmina o se vincula con la idea de derecho objetivo. Derecho objetivo, ley del Estado. Entonces dice Cota, hay una primera percepción en el ser humano común de a pie de la calle cuando intenta conocer el derecho, ¿qué es esta lectura? Y hay como una especie de temor al derecho, porque el derecho me va a imponer cosas que no quiero hacer, va a exigirme cosas que no están a mi alcance, va a imponerme cosas que no están en la órbita de mis intereses y mis deseos, y además seguramente si yo no cumplo, si yo no obedezco, probablemente esté acompañado de sanciones, de castigos, de penas. Dice Cota, es una imagen ciertamente negativa la lectura que tiene alguien que se acerca al derecho de manera precientífica. Y creo que este dato es interesante, porque recuerdo
recuerdo que muchas veces el sentido común, al ser compulsado sobre qué entiende, por ejemplo, por derecho o por ley, uno puede leer por detrás de lo que el sentido común expresa esta idea. Generalmente el sentido común se expresa a partir de la idea de que el derecho sería un conjunto de imposiciones que si no se obedecen se acompañan en sanciones. Y una cara positiva, dice Cota. Hay también otra percepción positiva, que es la percepción que se da cuando uno, por ejemplo, ante un problema X dice o grita, no, esto no es válido porque están alterando o vulnerando un derecho. No hay derecho a que se me haga esto. Esto está mal porque yo tengo derecho. Que entonces aparece bajo el ropaje de la idea del derecho subjetivo. Esto ya no es el derecho objetivo, la ley que me puede perseguir, exigir algo que no quiero hacer, sino la imagen benéfica, dice Cota, benéfica del derecho subjetivo. No, esto es mi derecho, no pueden avanzar sobre mi derecho, tengo derecho a esto. Esta también dice que es otra lectura que tiene el común, el sentido común. Se conjugan estas dos lecturas. Él dice, muchos han intentado hacer prevalecer un punto de vista sobre el otro. Por ejemplo, algunos dicen, el derecho no es más que el derecho en su dimensión objetiva. Por lo tanto, no hay prerrogativas individuales. El derecho es aquello que está determinado por la ley por sobre el sujeto. Y los que consideran la lectura la mirada beneficiosa dicen, tendríamos que eliminar el derecho objetivo, que no existan las reglas, las imposiciones, que queden los derechos subjetivos, que es por supuesto lo más lindo, y que la sociedad fuese un juego espontáneo entre todas las prerrogativas o todos los derechos subjetivos que cada uno tiene. Es fácil de ver rápidamente, no hay que estudiar mucho, para darse cuenta que ninguna de las dos lecturas, consideradas en sí mismas, son viables. Por un dato muy sencillo, sobre todo la segunda, porque la segunda habla de hacer valer los derechos subjetivos, pero el problema de hacer valer los derechos subjetivos es que si lo que muchas veces los seres humanos entendemos por derecho subjetivo no es más que una necesidad o deseo que postulamos como derecho y no lo es, entrará inmediatamente en conflicto o en colisión con todos los deseos o intereses de los demás que ellos muchas veces consideran como derechos subjetivos sin serlo. Y además algo que ustedes ya deberían saber, que no se puede pensar una obligación sin un deber, y no puede pensarse un deber sin una obligación. O dicho de otra manera, todo derecho subjetivo necesariamente está respaldado por una disposición que lo contempla, y toda disposición involucra pensar en un derecho subjetivo. Es decir, no podría haber un derecho objetivo sin referencia a un derecho subjetivo, y no podría haber derechos subjetivos si previamente estos derechos subjetivos no están contemplados por el derecho objetivo. Por lo tanto, la conjunción entre ambos es la respuesta adecuada. Y acá voy a dejar el punto de partida, y él dice, sin embargo, este tipo de acercamiento al derecho precientífico, pensándolo como derecho objetivo, como derecho subjetivo, no es suficiente, no alcanza. Es muy primario, muy básico. Hay que seguir otra ruta. ¿Cómo se llama la ruta o qué tipo de ruta sigue el autor? Él lo define con este título o este texto en varios de sus artículos. Es un nombre largo, parece muy difícil, pero es sencillo. Él va a realizar un análisis ontofenomenológico. Dice Cota, mi análisis va a ser un análisis ontofenomenológico. Es muy sencillo, ¿por qué? Porque onto viene de ontología, de ser. Él va a intentar llegar al ser más profundo del derecho a través de un análisis fenomenológico, a través de un método fenomenológico. Sencillo, ¿en qué consiste el método fenomenológico? Dice Cota, la única manera de entender
una realidad en su sentido más profundo es ver esa realidad cómo aparece, cómo se muestra. Es decir, el fenómeno, los griegos llamaban fenómeno. Para los griegos, fenómeno era la realidad, el ser en su expresión, en su manifestación. ¿Se acuerdan cuando hablamos, para entenderlo mejor, ¿se acuerdan cuando hablamos del ser humano y yo les dije que ustedes ante mí se presentan o aparecen de una manera determinada? Por ejemplo, ¿qué es lo que veo de ustedes como fenómeno? Su estructura corporal. Como agregado, su manera de vestirse y sus gestos. Pero esto, su manera de presentarse y su apariencia, no revela su ser más profundo. ¿Cómo llego a revelar o a desvelar su ser más profundo? A partir de lo que el otro me presenta, me manifiesta, de lo que se aparece, pero tengo que desvelar, tengo que sacar las capas, ¿no? La apariencia de la que hablaba Buber. Nosotros cuando nos manejamos usualmente, cotidianamente, estamos llenos de velos que tienen que ver con la apariencia. Para conocer a alguien hay que ir descubriendo esos velos, que por supuesto el otro tiene que aceptar, porque yo estoy penetrando en la intimidad del otro. Y la intimidad, como intimidad, yo solamente tengo acceso si el otro permite o descubre sus velos. Esto no lo puedo hacer por la fuerza y por la imposición. Así puedo llegar a descubrir de alguna manera la intimidad y el ser más profundo del otro. Dice Cota, con el derecho pasa lo mismo. Nosotros tenemos que llegar al conocimiento del derecho a partir de ver cómo el derecho se nos manifiesta. Y ya sabemos cómo se nos manifiesta. A través de su forma. ¿Y cuál es su forma? La conocida por todos, aunque no la única, la ley. Dice Cota, el derecho se nos aparece como fenómeno a partir de la ley. ¿Con esto alcanza? Por supuesto que no, dice el autor. Lo que yo voy a tener que tratar de hacer es penetrar en el sentido más profundo del derecho a partir de su expresión fenoménica. Y entonces dice, y lo dejo planteado, lo vamos a analizar mañana, dice, tendremos que buscar 4 causas en el derecho para llegar a su sentido más profundo. Y estas 4 causas van a ser lo que él llama la causa externa o causa morfológica, lo que él llama la causa estructural o estructura, lo que él llama la causa final y lo que él va a denominar la causa originaria. En esta causa originaria va a radicar la explicación del alcance o del significado de la esencia del derecho. Repito entonces, los 4 niveles: la forma exterior, nivel morfológico, la forma interior, el nivel estructural, es decir, la estructura de la forma o de la apariencia, la finalidad, y luego la causa originaria, que responden a estas preguntas. La primera, ¿cómo es el derecho? Las 2 primeras van a responder a la pregunta, ¿cómo es el derecho? El punto de partida es qué es el derecho, pero las 2 primeras responden cómo es el derecho. La tercera responde cuál es la finalidad del derecho. Dice Cota, ninguna de estas tres agota la realidad más profunda o el significado más profundo del derecho. Quiere decir que son insuficientes. Repito, un poquito más lento. Las 2 primeras, que arrancan con la pregunta ¿qué es el derecho?, solo van a responder a la pregunta ¿cómo es el derecho? Bien, fíjense que hay una diferencia muy grande entre responder a qué es a cómo es. Cómo es no me da la respuesta completa. La tercera es la finalidad, la causa final. Pero dice Cota, tampoco la causa final, sumada a las otras 2, me va a descubrir la esencia del derecho. Lo va a hacer la causa originaria. Esto es lo que vamos a desarrollar y contar
para que vean ese ligamen entre el carácter dialogal del hombre y el derecho, que es el punto de partida, el postulado de arranque de nuestra materia. Luego de eso, ya nos vamos a meter de lleno, en el tiempo que nos quede, en el análisis de la justicia. No sé si tienen alguna pregunta que quede ahí colgadita, tenemos un tiempito, alguna duda. Si no es así, cerramos la grabación.